amigos? Yo soy Fátima. Y yo soy Daniela. Somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Palmas peruanas y vaticanas. En este video les vamos a estar contando cómo logramos ver al Papa de manera gratuita, cómo entramos a la Basílica de San Pedro sin colas, cómo logramos ser las primeras en la cola para los museos vaticanos y les contamos también cómo son los museos por dentro, les damos nuestras recomendaciones y les contamos cómo es la situación de las entradas online y presenciales. Al igual que cómo transportarse hasta acá a través de, el tren que nosotros tomamos, y también podrán ver cuánto nos costó todo lo que hemos hecho en este video. Esperamos que les guste, amigos. No se olviden de dejarnos todos sus comentarios y para estar al día de nuestros videos denle click a ese botoncito de suscripción y también a la campanita para que YouTube les avise cada vez que tenemos un video nuevo. Háganlo, amigos, es totalmente gratis. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá y se vienen más videos, así que no se preocupen, no crean que acá termina todo. No nos aburrimos más y arranquemos con este video. Antes de empezar con la aventura por el barrio del Papa, es importante que sepas lo siguiente. El Vaticano es el país más pequeño del mundo y el Papa, al ser su máxima autoridad, recibe el trato de jefe de Estado. Este pequeño país es conocido por ser la base de operaciones máxima de la Iglesia Católica y recibe más de 15 millones de turistas al año. El Vaticano es más que solo la casa del Papa. En él se encuentran los famosos museos vaticanos, donde se albergan piezas artísticas valiosísimas como la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, y también piezas arqueológicas como sarcófagos de la cultura egipcia. La entrada cuesta 17 euros y funciona de lunes a sábado. Los únicos domingos que abre son los últimos de cada mes, que es cuando la entrada es libre tanto para italianos como para extranjeros. En la descripción te dejamos un link con los calendarios y horarios que encontramos en la página oficial de los museos. En el Vaticano también se encuentra la Basílica de San Pedro, la iglesia católica más grande del mundo que supuestamente está construida encima de la tumba del apóstol Pedro, el primer obispo de Roma. Descuida que en este video te vamos a enseñar cómo visitar ambos lugares. Pasando a otro tema, les contamos una duda que tenemos desde niñas. ¿Realmente es posible ver al Papa en el Vaticano? Y la respuesta es sí. Cuando el Papa está en Roma, tiene dos encuentros fijos con el público. La primera opción son las audiencias generales de los miércoles, a las que se puede entrar de manera gratuita siempre y cuando hayas reservado tu entrada con anticipación. Para hacerlo, debes entrar a la página web de la Prefectura de la Casa Pontificia, descargar del formulario de petición y enviarlo por fax o por correo físico, no por correo electrónico. Esto lo debes hacer 1 o varios meses antes de tu viaje. Descuida que el link de la página donde está el formulario y todos los datos los podrás encontrar en la caja de descripción. Y la segunda opción, y que es la que te enseñaremos en este video, es ir a escuchar el Ángelus un domingo. Es totalmente gratuito y no es necesario solicitar entradas. Los domingos al mediodía, el Papa se asoma por una ventana a dar una breve oración que termina con una bendición general. Si deseas ver al Papa, ya sea con una opción o la otra, sí o sí tienes que checar su agenda antes de tu viaje para saber si estará en Roma. El calendario del Papa es público y te dejamos el link donde podrás verlo en la descripción de este video. Bienvenidos, amigos, a nuestro video del Vaticano. Y les cuento que hoy día no vamos a hacer el recorrido de todo el Vaticano, pero estamos yendo a ver el Ángelus del Papa. Si ustedes están aquí en Roma y el Papa también, les cuento que todos los domingos sale a dar el Ángelus de manera gratuita al mediodía, pero ahorita nosotros estamos yendo a las 9:30 de la mañana para agarrar sitio. Pero los museos vaticanos están cerrados los domingos, así que hoy día vamos a hacer solamente la visita del Vaticano para escuchar las palabras del Papa, verlo face to face, mostrarles cómo es el Ángelus del Papa y también cómo llegar hasta el Vaticano en transporte público. Ojo, también se puede llegar caminando. Ayer fuimos caminando, pero hoy vamos a tomar transporte público, así que ya verán cómo es. Ahorita estamos yendo a la estación Termini del metro, que es una de las estaciones principales, y desde ahí les vamos a contar qué línea tomar y cómo llegar. Amigos, vamos a comprar nuestro ticket para el metro de Roma. Hay opción para poner idioma español, así que todo bien. El más barato cuesta 1,50 € y vale para todas las rutas que puedas hacer en 100 minutos. Si ustedes van a usar mucho el metro por un día, les convendría comprarse el billete de 7 euros, que es todas las rutas que puedas hacer en 24 horas. Y así varios paquetitos que ahorita les vamos a enseñar. Desde la estación Termini tomamos la ruta A en dirección Battistini. Siempre con la mochila adelante, amigos, porque hasta en el mejor país de todos hay gente viva. Son 6 paradas hasta llegar a la estación Ottaviano, que es donde te debes bajar.
Amigos, creo que desde aquí ya es el Vaticano. Como dato les cuento, amigos, que la policía que se encuentra en el Vaticano no es policía italiana, es la Guardia Suiza. Honestamente todavía no averiguo por qué, pero apenas lo averigüe les voy a contar por qué. Amigos, miren, esta cola está repleta, pero parece que la cola de ahí al frente está más vacía. ¡Qué hermoso! Y ahora la cola. Ahorita vamos a ver qué nos quitan, qué nos dan. Abre la pulsa. Ok. Amigos, miren, de ahí sale el Papa al mediodía. Por fin ya estamos dentro, amigos. Esto es, wow, esto es realmente una maravilla. El lugar está impecable, lo cuidan un montón. Honestamente pensé que iba a haber más gente, de repente es por la hora. Quizás ya más cerca al mediodía esto está mucho más lleno. Y felizmente el sol no está tan fuerte porque de hecho vamos a tener que esperar acá sin sombra. Ya averiguamos por qué ventana va a salir el Papa para tener una muy buena vista. Amigos, acabamos de encontrar nuestro spot para esperar al Papa. Por allá tenemos la cúpula de la Basílica de San Pedro y para el otro lado tenemos una alineación perfecta para poder ver al Papa. Amigos, son las 11:47 y ya abrieron la ventana por donde va a salir el Papa. Han sacado como que una alfombrita, como una telita y la gente está súper emocionada. Y les cuento que Fátima está en el baño, la quiero matar, pero espero que ya venga, me ha dicho que ya le tocó. Hay una fila inmensa. ¡Qué emoción! Amigos, ya faltan 3 minutos para que salga el Papa. Buongiorno! Oggi l'Italia è paese di una missione sconfinata, cioè letteralmente senza confini. Dios, gracias, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que por dentro tienen juntos, dale, Señor, el descanso eterno. Amigos, quiero que sepan que vinieron a la Basílica en día domingo, inmediatamente después de que termine el año de luz. Parece ser una muy buena idea. ¿Dónde está la cúpula? No he encontrado casi ninguna cola. Wow, esta iglesia es impresionante. Amigos, y yo que me sentía feliz de mi iglesia Corpus Christi, donde di mi primera comunión, no es nada. En el año 1506, el Papa Julio II ordenó el inicio de la construcción de una nueva basílica que duró 120 años y en la que participaron artistas importantísimos de la época como Miguel Ángel y Bernini. Se dice que debajo del altar mayor de la basílica se encuentra la tumba de San Pedro, el apóstol de Jesús, quien fue el primer papa. La vista desde dentro de la Basílica de San Pedro, amigos. Cuando entras prácticamente te quita el aliento. Ni siquiera me imaginaba que podía ser una iglesia como esta, amigos. Está muy chévere. Asumo que para algunos de ustedes que de repente sí practican el catolicismo va a ser una experiencia increíble poder venir aquí. ¿Y saben qué es lo mejor? ¡Que gratis! La Basílica de San Pedro tiene un total de 23.000 metros cuadrados de superficie, amigos. Y es la iglesia católica o cristiana más grande de todo el mundo. Uno de los lugares más visitados en la basílica es la tumba de Juan Pablo II, quien fue canonizado y hecho santo por los 2 milagros que realizó: sanar a una mujer del Parkinson y a otra de un aneurisma cerebral sin ninguna explicación científica. A los papas se les entierra en las partes bajas de acá de la basílica, pero cuando un papa es beatificado, lo entierran alrededor y dentro de la basílica, no en las partes bajas, sino aquí. Es por eso que a Juan Pablo II lo hemos visto ahí arriba. Tal vez la obra más famosa en la basílica sea esta, La Piedad, una escultura que realizó el famoso Miguel Ángel cuando tenía apenas 24 años de edad.
Amigos, si desean subir a la cúpula de la basílica, se puede hacer, pero tienes que pagar. Hay dos precios. Si subes por las escaleras te va a costar 8 euros, pero si subes por el ascensor, porque sí, hay ascensor, está 10 euros. Y bueno, no hay cola, es bien cortita, así que si tienen tiempo y presupuesto, yo les diría que suban. Nosotras creo que no vamos a poder subir en esta oportunidad, pero igual todo lo que hemos podido ver acá abajo está impecable, amigos. Con Dani nos sentimos muy bendecidas de poder haber estado aquí tan jóvenes y poder enseñárselos a ustedes y también que puedan venir. Amigos, hicimos un poco de investigación acerca de por qué hay guardias suizos aquí cuidando al Papa. Si es que estamos en Roma, geográficamente, y les cuento, fue por un tratado que firmó el Papa Sixto IV con la Confederación Suiza acerca de tener su propio ejército, el ejército del Papa. Y les cuento que allá por el año 1500 pasó algo digno de una película de James Bond. Hubo un saqueo en Roma por parte del ejército de Alemania y muchísimos mercenarios luteranos vinieron aquí hacia el Vaticano para intentar matar al Papa. Y les cuento que hubo así toda una gresca aquí al frente de la basílica y la pelea continuó hasta las escaleras adentro de la basílica, cerca al altar mayor. De todos los soldados suizos, que creo que eran cerca de 200, solamente sobrevivieron 48. Formaron una media luna alrededor del Papa, que en ese tiempo creo que era el Papa Clemente VII, y lograron que el Papa escapara, amigos. Eran más de 1 millar de guerreros luteranos que querían matarlo, y siendo solamente menos de 50 personas, los suizos lograron que el Papa escapara, y lograron que el Papa escapara por un túnel secreto y se salvara. Y es por eso que la Guardia Suiza se ha quedado aquí como súper afianzada, como los que protegen al Papa. Recuerden que les comentamos, amigos, que habíamos venido a ver el Angelus un domingo, porque si el Papa está en Roma, sale los domingos al mediodía a hacer el Angelus aquí en el Vaticano. Y yo dije, si al mediodía el Papa está hablando, obviamente nadie le va a prestar atención a la basílica porque el Papa está hablando. Entonces quedé con Cristina y con Fátima en que 2 minutitos antes de que el Papa termine de su Angelus, hay que ir acercándonos a la Basílica de San Pedro para poder entrar. Desde que eran como las 10 para las 12, vi que toda la basílica estaba completamente vacía. ¿Quieren ver cómo está la cola ahorita? Considerando que ni siquiera están abiertos los museos vaticanos, chequen. Así que ya saben, apunten la placa de este dato. Si quieren ver al Papa dando el Angelus y también quieren ver la Basílica de San Pedro sin colas, sin tener que esperar, hagan eso. Vengan a verlo un domingo al mediodía si es que el Papa está en Roma, e inmediatamente apenas termine el Angelus vayan corriendo a la Basílica porque lo van a encontrar vacío. Prácticamente hemos sido dueñas de ese lugar durante un montón de rato, y ver toda esta colaza hace que como que reafirme que estaba en lo cierto, amigos. Misia no se equivoca. Hoy es el día número 2 que le vamos a dedicar al Vaticano. El domingo recuerden que los museos vaticanos no están abiertos, pero es un gran día para ver el Angelus, bueno, escuchar el Angelus y visitar la Basílica de San Pedro. Hoy día les cuento que estamos un poco asustadas porque no hemos podido alcanzar la venta de entradas online, ya se habían agotado, solamente habían disponibles desde el 14 de mayo, así que vamos a tener que ir a hacer la cola física. Ahorita son exactamente las 5:50 de la mañana y hemos visto varios videos de YouTube donde la cola es realmente una pesadilla, así que estamos yendo así de temprano para ver si logramos alcanzar la cortita o incluso ser una de las primeras. Ahorita, bueno, ustedes mismos van a ver qué tal nos sale, si es que lo logramos o si es que ustedes de repente van a tener que ir aún más temprano. Aquí les voy a poner la dirección, la página web donde ustedes pueden revisar si es que alcanzan la entrada online, que cuesta 4 euros adicionales, pero he escuchado que son 4 euros que vale la pena pagar porque realmente la cola, amigos, es así astronómica. Patita, ¿la hacemos o no la hacemos? Sí, amigos, Daniela con Cris ayer en la noche hicieron una investigación con el FBI para ver exactamente dónde nos convenía llegar para iniciar la cola, teniendo en cuenta la hora en la que estábamos yendo. Y al parecer... ¡Pícala, amiga! ¡No hay cola! ¡Parece que no hay cola! ¡Vamos, Perú! Amigos, en YouTube todo esto parecía lleno, repleto. Así que creo que lo hemos logrado, Dios mío. Vale, va, 3, 2, 1. Se la verá. Aquí abajo en la cajita de descripción les estoy dejando el link exacto de la ubicación donde empieza la cola. Hemos llegado, amigos. La cola adecuada. Y así. Bueno, amigos, mientras Dani y Cristina se quedan haciendo cola, porque bueno, somos las primeras, voy a ir a buscar desayuno porque aún no hemos podido ir al supermercado y he encontrado en Google Maps que estamos súper cerca a un mercado que tiene muy buenos comentarios. Incluso dicen que es uno de los mercados más conocidos de Roma. Se llama Mercado Trionfale.
Fátima con las compras, pan y plátano. Recuerden que la ubicación del mercado la van a poder encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Quiero que vean toda la cola que nos hemos ahorrado. Ahorita son las 8:19 de la mañana y chequen esto. Hemos alquilado una audioguía, nos costó 7 euros. Para escucharla se puede utilizar como un teléfono, pero si traes tus audífonos lo puedes escuchar como si fuese un reproductor de música. Y lo chévere es que en varias de las piezas van a encontrar números, como el que van a ver en un ratito, y tú lo vas a digitar en tu audioguía, le vas a poner play y vas a poder escuchar la información de la pintura o de lo que estás viendo y vas a poder conocer un poco más de la historia. Aunque no lo crean, amigos, aquí en el Vaticano pueden ver una colección grandísima de restos egipcios. Hay restos arqueológicos que tienen más de 2000 años de antigüedad antes de Cristo, o sea, tienen casi 4000 años de antigüedad. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo y que no sabía y que aprendí hoy día es que los egipcios en algún momento tuvieron una fusión con la cultura romana y con el catolicismo. Incluso comenzaron a aprender a escribir en arameo, que era la lengua de Jesús, y eso está súper lógico, está muy interesante. Y después te ahorras el viaje a Egipto, amigos, porque no tienen que ir hasta allá para poder ver algunas momias o ver algunos sarcófagos, porque aquí también los hay. Durante muchos años, los papas guardaron celosamente cientos de obras de arte para sí mismos, hasta que el Papa Julio II, a inicios del siglo XVI, colocó parte de su colección de estatuas en uno de los patios, y los papas siguientes fueron ampliando su colección hasta que ha llegado a ser lo que conocemos el día de hoy. Una duda que seguro ustedes también se han preguntado acerca de por qué en las esculturas griegas siempre salen los hombres con el miembro muy pequeño. Bueno, no sé si muy pequeño, tal vez para mí. Les cuento que en el tiempo de los griegos el pene pequeño era un sinónimo de virilidad, de control, de intelectualidad y sapiencia, y es justamente eso lo que querían representar en sus esculturas. En cambio, un miembro grande representaba salvajismo, descontrol y barbarismo, que eran conceptos de los cuales ellos siempre se querían alejar. El pene pequeño para los griegos simbolizaba virtud, superioridad, espiritualidad y la belleza del héroe. Así que no siempre el tamaño del miembro está relacionado a qué tan viril puede ser un hombre, ¿eh? De contarles es que las esculturas de hecho las embellecían un poco, tanto los rostros como los cuerpos, para que se vean mucho más bellos y lleguen al ideal que las personas creían en su momento que era lo mejor. Y también con Dani averiguamos que varias de las esculturas inicialmente tenían color, pero bueno, poco a poco lo han ido perdiendo. Ha llegado la hora del almuerzo, amigos, y nosotros nos hemos traído varios snacks y pensábamos por un momento comer solamente eso, pero se camina tanto y creo que tienes tanto desgaste mental porque aprendes demasiado que hemos decidido desembolsar dinero y comer aquí adentro. No hay reingreso, así que no puedes salir de los museos vaticanos, comer y luego volver a entrar. Y les cuento que hemos encontrado un food court donde hay bastante variedad, o bueno, al menos parece que hay variedad de comida, y ahorita les vamos a contar más o menos cuáles son los precios. Hemos decidido comernos cada uno una ensalada mixta con atún, solas, sin pan, sin agua, y nos sale en 5,50 euros. Nosotras ya habíamos comprado pan y fruta en el mercado y el agua es potable en el baño, así que con la ensalada solita está muy bien, el precio no tan malo teniendo en cuenta que es dentro del museo. Nuestros salones favoritos fue el de la colección de carruajes, donde se encuentran los carruajes usados por diferentes papas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica.
la exposición también está el papamóvil, en el que en el año 1980 el Papa Juan Pablo II fue disparado por un ciudadano turco que tenía la intención de matarlo. El Papa recibió 4 impactos de bala y aunque perdió casi 3/4 del total de su sangre, logró sobrevivir. 2 años después del atentado, el Papa visitó a su casi asesino para otorgarle su perdón. En este viaje entendimos por qué las pinturas eran tan importantes. En el pasado, las pinturas eran una de las únicas formas en las que se podía dejar una evidencia visual de un suceso o una creencia. En el Vaticano hay más de 460 obras expuestas en 18 salas y entre las que se destacan las pinturas hechas por Rafael, Leonardo da Vinci y Caravaggio. Al final del recorrido sugerido se encuentra el tesoro mejor guardado por el Vaticano, la Capilla Sixtina. Para llegar hasta ahí hay que pasar por unos pasadizos impresionantes en la Galería de los Mapas. Preparen su cuello, amigos, porque en esta zona del museo hay arte de pies a cabeza. Y créannos que no querrán perderse ni un solo detalle de este majestuoso lugar. Llegar a la Capilla Sixtina es una cachetada al cerebro y a la vista. El lugar está decorado por los frescos de Miguel Ángel y verlos en vivo te demuestran lo que el hombre es capaz de realizar. Se dice que el artista recibió el equivalente de $3 millones por su obra y prácticamente tuvo que pintar todo él solo, ya que los artistas que lo ayudaban no cumplían con sus exigencias. Si eres de los que piensa que los museos son aburridos, no saben de lo que se van a perder si no llegan a visitar los museos vaticanos. Para nosotros fue una experiencia única en la vida porque jamás imaginamos hasta dónde podía llegar la capacidad del hombre para realizar obras artísticas de un nivel tan increíble. Eso sí, les aconsejamos escuchar las conclusiones y recomendaciones finales que le diremos al final de este video. Pero antes, veamos los gastos en... Los gastos para ir a ver al Papa fueron: el pasaje en metro ida y vuelta nos costó 3 euros. Escuchar el Ángelus del Papa fue gratis. Y visitar la Basílica de San Pedro también fue gratis. Y los gastos para los museos vaticanos fueron: el pasaje en metro ida y vuelta 3 euros. El desayuno en el mercado nos costó 2 euros. La entrada a los museos vaticanos cuesta 17 euros. Compartiendo una audioguía, cada una pagó 3,50 euros. Y nos gastamos 5,50 euros almorzando en la cafetería del museo. En total, gastamos 34 euros yendo al Vaticano 2 días, viendo al Papa y entrando a los museos vaticanos. ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se puede! Amigos, siendo las 6:18 de la tarde, hemos sido oficialmente las últimas en salir del Museo del Vaticano. Es más, está cerrando la puerta ahí. Para mí es sencillo, ha sido uno de los mejores días de mi vida. Así se los pongo, así, en one, así. Tienen que venir. Ha sido increíble, amigos, tienen que venir. Tal vez ustedes o algunas personas pueden pensar de que va a ser el Vaticano, todo cerca de los papas, pero la verdad es que no. Hace muchísimos años los papas eran autoridades tan importantes como los reyes. Ellos conquistaban, colonizaban y tienen colecciones de arte de muchas culturas que en algún momento han tenido que ver con la historia de la Iglesia Católica. Recuerden que para venir no pueden estar vestidos de cualquier manera, tienen que estar vestidos de manera recatada. Toda esa información la pueden encontrar con exactitud en la página del Vaticano, pero aquí ahorita les dejamos una imagen acerca del código de vestimenta. Quiero comentar
comentarles que este museo tiene demasiados salones y apenas llegas te dan un mapa donde se ha explicado todos los salones, y lo que nosotros hicimos fue pusimos a investigar de qué se trataba cada uno y seleccionamos los que más nos interesaban. Les recomendamos que investiguen y vayan de frente a lo que saben que les va a gustar, y ya si les sobra tiempo después de deleitarse con lo que más les gusta, le pueden dedicar tiempo a lo demás. Lo que también les aconsejo que hagan es que vayan primero que todo a la Capilla Sixtina. Y cuando van súper temprano no encuentran tanta gente y lo pueden disfrutar, se pueden deleitar de esas imágenes así VIP sin un centavo más. Y además de eso, porque la Capilla Sixtina es lo que está al final de todo el recorrido. Entonces, si se alocan mucho con los otros salones y ya van a la Capilla Sixtina tipo 5:50 y cierran a las 6, solamente van a tener 10 minutos para dedicarle a eso, y me parece muy poco. Sí, nosotros incluso estuvimos 3 veces en la capilla. Si pueden, vengan temprano para que puedan aprovechar todo el horario completo que pueden estar dentro. Nosotras hemos venido en mayo del 2018, que no es temporada tan alta. Sí les recomendamos que vengan a la hora que nosotras vinimos, que fue 6:30 de la mañana. A la salida del museo nos hemos encontrado con un par de paisanos peruanos que nos contaron que han venido ya tipo mediodía y se han chantado más de 3 horas de cola. Recién pudieron entrar a las 3 y bueno, se han ido a las 6, o sea, solamente han podido estar 3 horas. Prográmense, pero vengan, es increíble. ¿Les va a gustar? No, de repente no les gusta. Y bueno, ya vieron que cerca acá hay un mercado y los dejan entrar con comida, eso sí, no hay problema, pueden entrar con snacks. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura, amigos. Esperamos que este video y los datos que les hemos puesto les sirvan para que puedan venir de manera sencilla, de manera económica, que no gasten de más. Esperemos que les haya gustado este video, y si les gustó, por favor, denle dedito arriba al video. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que sean los primeros siempre en ver los videos. Cuéntenos aquí abajo si ustedes ya vinieron al Vaticano, cómo ha sido su experiencia, y no se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales para que estén al tanto y al día, así, minuto a minuto de nuestros viajes. Los queremos mucho, amigos, y con nosotras es hasta la próxima semana. Y ya saben lo de siempre, Tupper y Micro. Gracias. ¡Oh, mi brazo!